¿Sabías que la Iglesia Católica tenía una lista de libros prohibidos? Mira, esta es una copia de la tapa de la versión del siglo XVII del Índice Librorum Prohibitorum, en latín, claro que sí, que quiere decir Índice de Libros Prohibidos. Esta fue una lista de libros prohibidos para los lectores católicos romanos. Oficialmente, aunque la Iglesia nunca explicó claramente cuáles serían las medidas para enjuiciar estas reglas, cualquier individuo que se atreviera a leer cualquier libro incluido en esta lista corría el riesgo de excomunicación y por lo tanto condenación espiritual. El índice fue compilado definitivamente en toda la Iglesia a partir del siglo XVII y fue publicado semi-regularmente en latín y más luego traducido por el Vaticano a partir del año 1632. El proceso de decidir qué libros debían incluirse estaba regulado de conformidad con varios cánones, o sea, leyes religiosas que regulaban las políticas oficiales de la Iglesia sobre literatura impresa. Finalmente, después de casi 400 años, como resultado de las formas hechas por el Concilio Vaticano II, el índice fue oficialmente dado de baja en 1966. Galileo fue incluido en la lista en 1634 cuando su diálogo sobre los grandes sistemas mundiales fue prohibido, pero luego fue eliminado del índice en 1822. Gustave Flaubert, la reconocida novelista francesa, hizo la lista de Madame Bovary, que en realidad fue un requisito para mí en una clase de literatura francesa cuando yo estaba estudiando para mi maestría en francés. El índice en realidad incluyó más de 3,000 autores y más de 5,000 escritos. Recuerdo que cuando yo ingresé en mi comunidad religiosa hace más de 50 años, uno de los teólogos modernos que hablaban un nuevo lenguaje era Teilhard de Chardin, un francés, y había muchas preguntas sobre si uno debía leer sus escritos. Y hoy en día se le considera una voz importante en el cristianismo del siglo XX. Es cierto que el tiempo puede cambiar nuestra perspectiva. El 7 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI ordenó la organización de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, y ahí no incluyó el índice. Y luego en junio del año siguiente, anunció que si bien el índice mantenía su fuerza moral, ya no tenía la fuerza de la ley eclesiástica positiva. De todos modos, ¿por qué estoy hablando de algo que dejó de existir hace más de 50 años? Bueno, la semana pasada mencioné la encíclica del Papa Francisco sobre fraternidad y amistad social, Fratelli Tutti. Y al leer más, me pregunté si hace un siglo podría haber sido incluido con otros libros prohibidos. ¿Qué? Pero fue escrito por el Papa. Bueno, hay un montón de ideas presentadas que definitivamente molestarían a muchas personas. Muchos prominentes católicos y publicaciones estadounidenses han criticado que el documento está lleno de preocupaciones sociopolíticas. Hay muchos católicos que piensan que el Papa está demasiado orientado hacia el socialismo
Y muchos que critican a obispos y sacerdotes cuando se pronuncian en favor de la justicia social y cuidar a los más vulnerables, los más marginados de nuestro mundo. Pero ¿cuál más es el mensaje de Jesús, sino amarnos unos a otros como Dios nos ama a cada uno de nosotros? En el capítulo 6 de la encíclica, el Papa Francisco escribe sobre una nueva cultura, una cultura de encuentro. Reconocer los derechos de otras personas a ser ellos mismos y a ser diferentes. Y esta aceptación permite crear un convenio social. Me suena al mandamiento nuevo, amarse unos a otros, de que habló Jesús. ¿Cómo podemos vivir en el mundo y no preocuparnos por nuestros hermanos y hermanas que apenas tienen lo suficiente para sostener la vida? Luis Espinal, un sacerdote jesuita y periodista que fue asesinado en Bolivia en 1980, escribió una vez: el verdadero cristiano debe leer la palabra de Dios con la Biblia en una mano y el diario en la otra. Y si nos condenan por estar demasiado involucrados en las cosas de este mundo, tratando de hacer un mundo más justo y pacífico para todos, solo necesitamos leer la parábola del juicio final para saber que en las propias palabras de Jesús mismo no estamos lejos del reino de Dios. Realmente te animo a leer esta encíclica de Papa Francisco sobre fraternidad y amistad social para tener algunas ideas sobre cómo trabajar aún más para ese reino. En conclusión, el Papa Francisco escribe que se inspiró particularmente en San Francisco de Asís, así como en varios otros, incluyendo a Martin Luther King, Desmond Tutu y Mahatma Gandhi. Y nombra al beato Carlos de Foucault, un sacerdote francés y ermitaño que vivió entre los Tuareg en el Sahara en Argelia. Fue asesinado en 1916 y es considerado por la Iglesia como un mártir. Su inspiración y sus escritos condujeron a la fundación de los Hermanitos de Jesús. El Papa Francisco escribe al final del documento: Carlos expresó su deseo de sentirse hermano de todo ser humano y pidió a un amigo que pide a Dios para que yo sea verdaderamente el hermano de todos. Él quería ser al final el hermano universal. Sin embargo, solo al identificarse con los más pequeños, llegó por fin a ser el hermano de todos. Que Dios inspire ese sueño en cada uno de nosotros. Amén.